Ahí está. Ya estamos grabando. Bueno, arrancamos. Hoy es la unidad 3, que es metabolismo de hidrato de carbono. Es la unidad 3 para la cursada intensiva. En la anterior era la unidad 5, si no me equivoco, en la cursada que fue durante el año. Entonces, tenían un par de ejercicios, no sé si pudieron verlos, pero primero voy a hacer una breve introducción de qué son los hidratos de carbono, ¿no? ¿Qué se les ocurre a ustedes entonces que son los hidratos de carbono? Vayan escribiendo en el chat. Bueno, me ponen como un ejemplo de hidrato de carbono las harinas, el almidón, muy bien, el azúcar, ¿no? Todos, bueno, los vegetales van a tener azúcar, entonces van a tener hidratos de carbono también. Ahí alguien me está pasando la definición de hidrato de carbono, que son biomoléculas compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Perfecto. Bueno, entonces creo que más o menos está claro lo que son los hidratos de carbono, ¿no? Perfecto. Bueno, y después dentro del metabolismo de hidratos de carbono, vimos que había dos vías principalmente, ¿no? Que pertenecen a aquellas vías que son del catabolismo y aquellas otras que son del anabolismo. El catabolismo, ¿qué significa? Ahí me dicen catabolismo rompe, degrada, destruye, está muy bien. O sea que en el catabolismo hay una degradación de biomoléculas, ¿no? Pasamos de una molécula más compleja a una más simple. ¿Está claro? Y como resultado de eso, ¿qué obtenemos? La producción de energía en forma de ATP. ¿Está claro lo que es el catabolismo? Perfecto. ¿Y el anabolismo qué sería? Bueno, el anabolismo construye a partir de moléculas simples a más complejas, muy bien. Bueno, entonces el anabolismo es al revés que el catabolismo, ¿no? Pasamos de moléculas simples a moléculas más complejas. Entonces, para producir estos materiales o para obtener estas moléculas más complejas, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar energía. Entonces, el anabolismo consume energía o utiliza energía y el catabolismo al revés la produce. Bueno. Perfecto, hasta acá creo que vienen bien. Vamos a arrancar entonces con las actividades de hoy. Una de las primeras preguntas de los ejercicios era ¿cuál es la principal función de los hidratos de carbono en los organismos? Bueno, a ver, respondan la pregunta. Acuérdense de hacerlo completa como lo haríamos en un examen. Sí, Charo. Bueno, entonces, ¿cuál es la principal función de los hidratos de carbono? Muy bien lo que están respondiendo. La principal función es la de proporcionar energía y en algunos casos también cumple una función estructural, ¿no? Ahora vamos a ver si ustedes vieron el primer video que había subido Luca como obligatorio. Acá en el primer video nos dice claramente cuál es la principal función de los hidratos de carbono, que es proporcionar energía y que algunos también cumplen funciones estructurales en nuestro organismo. Entonces, la principal función es proporcionar energía, pero no nos olvidemos que también algunos cumplen funciones estructurales en el organismo. Esta primera pregunta, ¿está clara? ¿Tienen dudas?
Perfecto. Estos son los mismos ejercicios que habíamos visto en la teoría, en la clase cuando hicimos la cursada, ¿no? Bueno, si está claro, pasa a la que sigue. ¿Dónde comienza la digestión de los hidratos de carbono? ¿Dónde comienza? Acuérdense de poner las respuestas completas. Porque ponele, si ustedes me ponen, ¿dónde comienza la digestión de hidrato de carbono? Sí, bueno, comienza en la boca, pero la respuesta para que esté completa y ganen más puntos, ¿cuál sería? La digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca, ahí inicia el proceso digestivo a través de una enzima, primero a través de la masticación, luego con la saliva, en donde hay una enzima que se llama amilasa salival, que va a comenzar a degradar o digerir estos hidratos de carbono. Entonces recuerden hacer como el cuentito. Bueno, vamos a fijarnos entonces nuevamente, si ustedes vieron los videos, ahí hay una de las filminas en donde nos cuenta dónde comienza la hidratación de la digestión de los hidratos de carbono. Fíjense que dice, el proceso de masticación favorece la hidratación de las moléculas complejas, como por ejemplo el almidón, lo que facilita su digestión. Luego la saliva ayuda a la homogeneización y lubricación de los hidratos de carbono, ya que en la saliva se encuentra una enzima llamada amilasa salival. ¿Qué hacen las enzimas? Acelerar procesos. Eso es lo que hacen las enzimas. Son moléculas que aceleran procesos. Entonces, esta enzima va a comenzar con la digestión de los hidratos de carbono. Pero no nos tenemos que olvidar que esta enzima la amilasa salival solamente hidroliza o rompe los enlaces alfa 1,4 glucosídicos, pero no actúa sobre los enlaces alfa 1,6. ¿Les queda claro cuáles son los enlaces alfa 1,4 y eso de la teoría? Perfecto. Entonces, una respuesta completa sería todo lo que dice esta filmina, ¿no? Por ejemplo. Si se le escapa alguna parte, bueno, no importa, pero completa, completa, para que ganen todos los puntos del examen, sería, ¿no? Describir todo. No, Charo, te aseguro que no. Después eso lo hablamos al final de la clase, si querés. Bueno, entonces, ¿dónde comienza la digestión de los hidratos de carbono? Comienza en la boca, a partir del proceso de masticación, se favorece la hidratación de estas moléculas, lo que va a facilitar su digestión. La saliva que tenemos en la boca también va a ayudar a que se homogeneicen y lubriquen los hidratos de carbono, y además en la saliva encontramos la enzima que es la amilasa salival, que va a comenzar con la digestión de los hidratos de carbono porque rompe enlaces alfa 1,4 glucosídicos. Bueno, acá solo me preguntan dónde comienza la digestión de los hidratos de carbono. Si ustedes quieren, o sea que sería en la boca, si ustedes después quieren decir por dónde sigue, pueden decirlo, pero que no se enrosquen cuando digan por dónde sigue, porque a veces por poner de más terminan metiendo la pata en algún lado. Si lo tienen muy claro, lo pueden poner, pero que siempre quede claro que comienza en la boca. Chicos, me están poniendo varias que lo de copiarse o no copiarse. Yo les aseguro que nosotros nos damos cuenta cuando están respondiendo con sus propias palabras que cuando se están copiando. O sea, así que quédense tranquilos. No hay respuestas iguales a las otras. Salvo que esté copiado y pegado textual. Pero si no, no hay respuestas iguales porque siempre se usan palabras distintas. Igual esto si quieren lo hablamos al final de la clase. Ahora vamos a continuar con la clase. Bueno, ¿estamos claros? ¿Alguna duda?
Perfecto. Bueno, entonces, la tercera pregunta nos dice, ¿por qué la lactosa no puede ser degradada por la amilasa salival? ¿Qué les parece? ¿Vieron los videos? Perfecto, Solange. Ahí Solange puso la lactosa no puede ser degradada por la amilasa salival porque esta enzima solo degrada enlaces alfa 1,4 y la lactosa tiene enlaces beta 1,4. O sea, está claro, ¿no? Entonces, la amilasa salival no rompe enlaces beta 1,4 que son los que tiene la lactosa, ¿no? ¿Se entiende? ¿Todos entienden y todas por qué pasa esto? Fíjense, acá está, sí, ahí lo repito. Acá está la lactosa, la estructura de la lactosa. Fíjense que la lactosa tiene enlaces beta 1,4. Entonces, ¿qué dijimos en la respuesta anterior? En la de la amilasa salival, vuelvo a esa. Fíjense, acá dice, en la filmina, la amilasa salival solo rompe o degrada los enlaces alfa 1,4, pero no dice que degrade otros, ¿no? Solo los alfa 1,4. Entonces, si vamos a la estructura de la lactosa como tiene enlaces beta 1,4 no los puede romper. ¿Por qué? Porque solo rompe los alfa 1,4. ¿Está bien? Perfecto, no lo puede reconocer y por lo tanto no puede cortarlo. Me preguntan qué es un disacárido. Un disacárido es una molécula formada por dos monosacáridos. Es la unión de dos monosacáridos. Bueno, ¿quedó claro ahora lo de la lactosa? La amilasa salival entonces no puede degradar la lactosa porque no rompe enlaces beta 1,4. Solo puede degradar los enlaces alfa 1,4. Bueno, perfecto. Sí, Jimena. O cuando somos más grandes directamente no la podemos degradar a veces. Nos falta la enzima. Por eso hay muchas personas que tienen problemas de digestión, digamos, de la lactosa, ¿no? O intolerancia a la lactosa. Es porque cuando somos chicos tenemos la enzima que la degrada, que es la lactasa, y cuando crecemos tenemos un déficit de esa enzima, entonces no la podemos degradar más. Y por eso es que se genera la intolerancia a la lactosa. Esto es por una pregunta que me hizo Jimena. Bueno, ¿sigo con los ejercicios o alguna otra duda? Sí, Charo. Bueno, seguimos entonces. La enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo 5 es un trastorno genético que impide que el cuerpo degrade el glucógeno y libere la glucosa almacenada en él para ser utilizada por las células. Entonces, ¿qué nos está diciendo hasta ahora el enunciado? Es que la enfermedad esta de almacenamiento de glucógeno es un trastorno genético que impide que el cuerpo degrade glucógeno. ¿Qué quiere decir? Si no podemos degradar glucógeno, ¿qué nos está faltando? ¿El glucógeno qué es? Recordemos que el glucógeno es la forma de almacenar la glucosa, ¿no? Es una molécula más compleja
en la que es un polisacárido de glucosa, es decir, que tenemos muchas glucosas unidas. Entonces, si esta enfermedad no me permite que yo pueda degradar el glucógeno para obtener la glucosa libre, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener menos glucosa en sangre, ¿no? Es decir, que a la vez vamos a tener menos energía, porque nosotros a partir de la glucosa sacamos la energía. Entonces, ahora vamos a la próxima parte del ejercicio. Dice, en base a la función del glucógeno, seleccionar cuáles serán los posibles síntomas de dicha enfermedad. Aumento de fuerza, aumento de la resistencia y debilidad muscular. ¿Cuál les parece que es? Bueno, va a ser debilidad muscular. Y si yo les pregunto por qué debilidad muscular, ¿qué me dicen? Perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien lo que están poniendo. Bueno, ¿qué pasa, no? El glucógeno también, ¿dónde lo alojamos nosotros, no? El glucógeno se aloja en el músculo. Y a veces el músculo utiliza esta fuente de energía y la degrada para obtener glucosa y producir energía. Entonces, lo que va a ocurrir es que si nosotros no podemos degradar ese glucógeno para obtener glucosa y así obtener energía, vamos a tener una debilidad muscular. Y ahora me pregunta, ¿cómo se denomina la vía metabólica donde se degrada el glucógeno? A ver, ¿quién la sabe? ¿Cómo se denomina? Fíjense, porque algunos me están respondiendo la pregunta que sigue, ¿qué pertenece al anabolismo o al catabolismo? Esa es otra pregunta. Ahora vamos a responder cómo se denomina la vía donde se degrada el glucógeno, que veo que están un poco perdidos algunos y otros bien. Bueno, la vía donde se degrada el glucógeno se llama glucogenólisis. Lo voy a anotar, a ver. Se los voy a poner acá. Entonces, la vía metabólica. Acostúmbrense siempre a hacer el cuentito y no por responder glucogenólisis solo. La vía metabólica, donde se degrada el glucógeno, se llama glucogenólisis. Acuérdense que lisis significa romper. Si fuera glucogenógenesis sería formar. Pero glucogenólisis, lisis significa romper. Recuerden eso. Entonces, la vía se llama glucogenólisis. ¿Está claro? Y ahora me pregunta, ¿pertenece al anabolismo o al catabolismo? Bueno, va a pertenecer al catabolismo porque estoy degradando el glucógeno, es decir, parto de una molécula compleja para obtener otra más simple que es la glucosa, ¿está bien? Entonces, pertenece al catabolismo. Y si quieren pueden aclarar, porque se degrada el glucógeno y pasa a glucosa. Es decir, parto de una molécula compleja y, y obtengo una molécula simple. ¿Está bien? Sí, es catabolismo.
¿Quedó claro? ¿Dudas? Bueno, y si acá ven en la filmina que nos explicaba esta parte, nos dice que el glucógeno es un homopolisacárido de glucosa, quiere decir que hay muchas glucosas unidas en esta molécula. Es una molécula de almacenamiento de glucosa en organismos animales y se almacena principalmente en células hepáticas, del hígado y musculares. Y bueno, acá nos da detalles del polímero, que es un polímero ramificado con enlaces alfa 1,4 en la cadena principal y ramificaciones en alfa 1,6. Pero bueno, nos tiene que quedar claro esto, que el glucógeno es una molécula de almacenamiento de glucosa en los animales y que se almacena principalmente en células del hígado y musculares. ¿Alguna duda? ¿Sigo? ¿Me están escuchando, no? Ah, perfecto. Bueno, perfecto. Hasta acá entonces vamos bien, por lo que me van poniendo. ¿Degradar es romper? Me preguntan, sí, degradar es romper. Serían sinónimos, lo podemos usar como sinónimo. Hidrolizar también, lo podemos usar como sinónimo. Entonces, ahora la pregunta 5. ¿Cuáles son los tejidos que responden a la presencia de insulina en la sangre? Explique cómo responden estos tejidos a un aumento de la concentración de insulina en la sangre. Entonces, vamos a responderlo primero. ¿Cuáles son los tejidos que responden a la presencia de insulina en la sangre? ¿Cuáles serían los tejidos? No sería ese. Bueno, fíjense, la pregunta me dice, ¿cuáles son los tejidos que responden a la presencia de insulina en la sangre? Algunos respondieron páncreas. ¿Por qué el páncreas no? Porque el páncreas es el tejido donde se secreta la insulina, pero la pregunta me está diciendo cuáles son los tejidos que responden a la presencia de insulina. Entonces ya tenemos la insulina, tenemos que ver que la secretó el páncreas, tenemos que ver cuáles son los tejidos que responden. Y los tejidos que responden son las células del hígado, del músculo y del tejido adiposo. Esto, grábenselo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un aumento de la concentración de insulina en la sangre, ¿a qué se debe? Acá hay un aumento de qué. Ahora lo vuelvo a repetir. Para que haya un aumento de la secreción de insulina, tiene que haber un aumento de qué en la sangre. Un aumento de glucosa, muy bien. Aumenta la glucemia. Recordemos que glucemia es la cantidad de glucosa en sangre, ¿no? Glucosa en sangre es glucemia. Si la glucemia es alta, me quiere decir que tengo mucha glucosa en la sangre. Entonces, cuando tenemos una alta glucemia o mucha glucosa en sangre, ¿qué va a pasar? El páncreas sensa esa cantidad de glucosa que hay en la sangre y secreta insulina. Y esa insulina va a actuar sobre las células del tejido del hígado, del músculo y del tejido adiposo. Entonces, ¿cuáles son los tejidos que responden a la presencia de insulina? En la sangre son entonces el hígado, el músculo y el tejido adiposo. ¿Está bien hasta ahí? Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, cuando ingresa esa glucosa a los tejidos, por por ese aumento de insulina que le está avisando que hay mucha glucosa en la sangre. ¿Qué van a tender a hacer?
los distintos tejidos. Bueno, ahí me dicen, ¿van a intentar regularla? Sí, van a intentar que esa glucosa en sangre baje y por lo tanto van a activar una serie de mecanismos para lograr que esa glucosa baje, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, las células del hígado y del músculo, ¿qué van a hacer? Bueno, las células del hígado y del músculo van a ingresar la glucosa adentro, ¿no?, de sus células y la van a transformar en glucógeno para tenerla almacenada para cuando necesitemos energía, a través de una vía que se llama glucogenogénesis. Fíjense ahora cómo cambió el nombre de la vía, ¿no? Cuando estoy formando el glucógeno, es decir, que estoy en una vía anabólica porque paso de una molécula simple a otra más compleja, se llama glucogenogénesis. Génesis, recuerden que es crear. Génesis quiere decir crear algo, formar algo. Lisis, romper, génesis, crear. Entonces, siempre que me aparezca génesis en una vía, me voy a dar cuenta que estoy dentro del anabolismo. Y siempre que me aparezca lisis en una vía, me voy a dar cuenta que estoy dentro del catabolismo. Bueno, entonces, por un lado va a pasar la glucosa a glucógeno en la vía que se llama glucogenogénesis. ¿Está bien? Eso, fíjense, acá está descrito que va a pasar en las células del hígado y del músculo. Y por otro lado, en las células del tejido adiposo y del músculo también va a aumentar el ingreso de glucosa que va a ir a glucólisis, al ciclo de Krebs y cadena respiratoria para producir energía. Entonces, por otro lado, la glucosa va a entrar en las células del tejido adiposo y músculo para ser degradada a través de la glucólisis y obtener energía en forma de ATP. Te estoy poniendo resumido acá, ¿no? Bueno, entonces acá cuando tengo glucólisis, ¿qué tengo? ¿Una vía anabólica o catabólica? Todavía veo que los confunde lo anabólico catabólico. Tengo una vía, en la glucólisis tengo una vía catabólica. ¿Por qué? Porque estoy degradando la glucosa, la estoy rompiendo. Y acuérdense que yo les dije, siempre que me aparezca la palabra lisis, que significa romper, voy a estar dentro del catabolismo. Entonces, en este caso la glucólisis significa degradar la glucosa para obtener energía. Entonces estoy dentro del catabolismo. En las células del hígado y el músculo, en cambio, yo tenía también activada una vía anabólica en la que la glucosa se transforma a otra molécula más compleja que es el glucógeno. Y esa es una vía anabólica y se llama glucogenogénesis. A ver, ¿qué me está diciendo? En vez de degradar, podemos decir deshacer. Sí, pueden decirlo. Romper también pueden decir. ¿Queda claro lo que es una vía anabólica y una catabólica? Porque veo que todavía están confundidos.
todo esto no pasa una cosa primero y otra cosa después, está pasando todo al mismo tiempo. Bueno, vamos de vuelta. Arranco otra vez, entonces. Cuando la glucosa en sangre es alta, las células, el páncreas va a censar que esta glucosa en sangre es alta o la glucemia es alta, entonces va a secretar insulina. ¿Esta hormona qué hace? Bueno, como si fuera corriendo, va corriendo a avisar a las células del hígado, del músculo y del tejido adiposo que activen los mecanismos para que esa glucosa en sangre baje. ¿Cómo hacen esto? Por un lado, las células del hígado y del músculo van a tomar la glucosa y la van a transformar en glucógeno a través de una vía que se llama glucogenogénesis, que pertenece al anabolismo. ¿Por qué pertenece al anabolismo? Porque estoy partiendo de glucosa para obtener glucógeno de una molécula simple a una más compleja paso. Entonces, por eso me doy cuenta que estoy dentro del anabolismo. Y de esta forma yo almaceno la glucosa en forma de glucógeno para cuando luego necesite en otra ocasión energía. ¿Cuándo puedo necesitar energía de nuevo? Cuando la glucosa en sangre esté baja. Ahí puedo necesitar romper ese glucógeno. Pero ahora, como está alta, la glucosa, que hay mucha cantidad, la voy a almacenar en forma de glucógeno. Por otro lado, al mismo tiempo, en las células del tejido adiposo y del músculo, está entrando esa glucosa para ser rota, degradada, hidrolizada, como quieran llamarlo, a través de una vía que se llama glucólisis. La glucólisis es una vía que pasa esta glucosa que tenemos a otras moléculas más simples. Entonces, en este caso que voy a estar en una vía catabólica, ¿no? Porque estoy partiendo de la glucosa, que es una molécula más compleja, y se rompe a otras moléculas más simples. Esas moléculas que obtengo, que son más simples, van al ciclo de Krebs, luego a la cadena respiratoria y por último producen ATP. Y este ATP es lo que yo voy a utilizar como energía. Y de esta forma logro que la glucosa en sangre vuelva a los valores normales. ¿Está bien? ¿Se acuerdan como cuando vimos en pH que teníamos una serie de mecanismos para restablecer los valores de pH? Bueno, esto es algo parecido. Se activan estas vías metabólicas para restablecer los valores de glucosa en sangre. Sí, Florencia, si lo querés hacer más completo, podés hacerlo. Pero con esto alcanza. O sea, con lo que yo le estoy diciendo ya estaría bien. ¿Se entendió ahora o tienen más dudas? Aprovechen a consultar todo ahora porque es el momento, ¿no? Bueno, Joana, si querés ahora al final de la clase lo volvemos a ver. Bueno, volvamos a la pregunta. Nos preguntaba, ¿cuáles son los tejidos que responden a la presencia de insulina? Para responder esa parte, ¿cuáles son los tejidos? Dijimos que eran tres, el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Y después nos dice, explique cómo responden estos tejidos a un aumento de la concentración de insulina en sangre. Bueno, lo vuelvo a repetir para aquellos que no hayan entendido. Cuando aumenta la concentración de glucemia en la sangre, aumenta la secreción de insulinas que se da en el páncreas, y esto hace que en las células del tejido adiposo del músculo se active un mecanismo catabólico, que es la glucólisis, a través del cual se va a degradar la glucosa para producir energía en forma de ATP. Entonces, comienza la glucólisis, pasa por el ciclo de Krebs, luego la cadena respiratoria para producir la energía en forma de ATP.
Y por otro lado, en las células del hígado y el músculo, esa glucosa que teníamos se va a transformar en glucógeno para ser almacenado, para cuando luego lo necesitemos. Y esta vía por la cual la glucosa se transforma en glucógeno se llama glucogenogénesis. Sí, si lo pueden poner más completo, eso lo ponen, eso no hay problema. El músculo almacena glucógeno y energía por medio de la glucólisis. No, solo se almacena glucógeno para luego obtener energía en otro momento, cuando yo degrado ese glucógeno. Por un lado, almacena glucógeno y por el otro lado produce energía, esa energía la usa. No es que almacena energía, la produce y la usa. Las flechas que suben y que bajan al lado de la glucemia te dice si tenés, cuando está la flecha para arriba al lado de la glucemia significa que tenés una alta concentración de glucosa en sangre, cuando está para abajo significa que tenés una baja concentración de glucosa en sangre. Pero esto pasa todo el mismo tiempo. Estos mecanismos se activan al mismo tiempo. Bueno, ¿se entendió ahora o siguen habiendo dudas? No, Daniel, ahí se van a activar otras vías. Ahora tenemos mucha glucosa y por eso se activa la glucólisis, pero en ayuno va a ser otras vías. Bueno, si siguen teniendo dudas, lo vemos de vuelta al final de la clase a aquellas personas que no lo hayan entendido. Sí, Jimena. Bueno, continuamos con la que sigue y después los que no entendieron nada lo volvemos a ver. Después la 6 nos dice, al disminuir la glucosa en sangre, glucemia, ahora tenemos el caso contrario, ¿no? Disminuye la glucosa en sangre. El hígado intenta revertir esta situación. ¿Cuáles son las vías metabólicas activadas en los hepatocitos? Los hepatocitos son las células del hígado. Entonces nos está preguntando cuáles son las vías metabólicas activadas en el hígado para aumentar la glucosa en sangre. Recordar que en esta situación el glucagón se encuentra elevado respecto a la insulina. Lo vuelvo a leer. Al disminuir la glucosa en sangre, es decir, que baja la glucemia, el hígado intenta revertir esta situación. ¿Por qué intenta revertir esta situación? Bueno, porque es baja la glucosa, quiere subirla. Entonces va a activar ciertas vías metabólicas para que esa glucosa sea mayor. Nos pregunta, ¿cuáles son las vías metabólicas que se van a activar en el hígado para aumentar esa glucosa? Y que recordemos que ahora, cuando la glucemia baja o la glucosa en sangre es baja, en vez de activarse la insulina, se activa el glucagón, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando la glucosa en sangre era baja, se activaba el glucagón en lugar de la insulina. Cuando la glucosa en sangre es alta, se activa la insulina. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ahora nos dice qué vías metabólicas se activan. A ver si lo recuerdan. Bueno, y por un lado me dicen se activa en la vía metabólica gluconeogénesis, muy bien. Voy a hacer una salvedad con esto. Fíjense que son dos vías distintas. Gluconeogénesis es una vía determinada y glucogenogénesis es otra vía distinta. Se los voy a anotar para que les quede, porque muchas veces después responden con la otra vía. Glucogenogénesis, que es la vía que vimos recién, la que vimos en el inciso anterior, era paso glucosa a glucógeno, ¿no?
es decir, sintetizo glucógeno. Esta era una vía anabólica, que es la que vimos en el inciso anterior. No se confundan, esto es cuando la glucosa aumenta, no cuando la glucosa baja. Le estoy mostrando la diferencia entre las palabras para que le quede claro. En este inciso me dijeron que una de las vías metabólicas que se activa, y está muy bien, es la gluconeogénesis. Fíjense que no es lo mismo. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? La palabra no es la misma. Una es glucogenogénesis y la otra es gluconeogénesis. Se parecen pero no son iguales. La gluconeogénesis es que a partir de precursores no glucosídicos, como pueden ser los aminoácidos, por ejemplo, esto lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene. Glucosídicos se sintetiza glucosa. Fíjense, de vuelta tengo la palabra génesis. ¿Qué me indica esto? ¿Que es una vía catabólica o es una vía anabólica? Es una vía anabólica. Se los voy a poner acá. Lisis pertenece al catabolismo. Génesis, de crear, al anabolismo. Pero ¿se dan cuenta la diferencia entre las dos vías que no son lo mismo? Le hago esta diferencia porque es una de las cosas que se confunden mucho después en los exámenes. La palabra es muy parecida y entonces a veces lo ponen mal, pero a la vez me indican dos cosas distintas, porque si yo estoy preguntando en el examen, ¿qué pasa cuando la concentración de glucosa es baja y usted me pone glucogenogénesis? Parece que no hubiesen entendido, ¿se entiende? Porque en realidad esa vía se activa cuando la glucosa es alta. Bueno, hecha esta salvedad, volvemos a la pregunta. ¿Se entendió lo que les dije recién? Perfecto. Bueno, entonces volvemos a esta pregunta. ¿Cuáles son las vías metabólicas activadas en los hepatocitos para aumentar la glucosa en sangre? Entonces, cuando la glucemia en sangre es baja o la glucosa en sangre es baja, en las células del hígado se van a estar activando, por un lado, la vía que se llama gluconeogénesis, que es que a partir de precursores no glucosídicos como el lactato, el glicerol y los aminoácidos, podemos sintetizar glucosa a partir de una serie de pasos, que es una vía anabólica también porque estamos partiendo de moléculas más simples y obtenemos glucosa, que es una molécula más compleja con respecto a las otras. Y por el otro lado, las células del hígado, como hay poca glucosa, no va a consumir glucosa, sino que el hígado va a utilizar las grasas como fuente de energía. Entonces, al utilizar las grasas como fuente de energía, produce acetil-CoA. Este acetil-CoA es una de las materias primas para la síntesis de cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos son liberados al torrente sanguíneo para que aquellos tejidos extrahepáticos lo puedan utilizar también como fuente de energía. En la cursada hemos visto que en condiciones de ayuno también se utilizan no solamente la glucosa como fuente de energía, sino que como la glucosa se está terminando en el ayuno, se utilizan los ácidos grasos como fuente de energía. Entonces es por esto que el hígado sintetiza estos cuerpos cetónicos para liberarlo al torrente sanguíneo para obtener otra fuente de energía, que en este caso es a partir de los ácidos grasos.
además de sintetizar glucosa a partir de precursores no glucosídicos a través de la gluconeogénesis. Y por otro lado, ¿qué va a estar ocurriendo? Va a ocurrir la glucogenólisis, que es la obtención de glucosa a partir de ese glucógeno que habíamos almacenado. Entonces, son tres mecanismos, ¿no? Por un lado tenemos gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Tenemos la síntesis de los cuerpos cetónicos a partir de las reservas de grasas como fuente de energía. Y la glucogenólisis, que es la obtención de glucosa a partir de glucógeno. ¿Se entendió? Sí, yo entiendo que no es muy fácil este tema, pero bueno, estudiándolo y eso les va a ir quedando. Quédense tranquilos. Se los anoto acá si quieren. Entonces, las vías metabólicas van a ser gluconeogénesis, síntesis de cuerpos cetónicos, y glucólisis. Glucogenólisis, perdón. Sin Esperen que les anoto esto y yo les vuelvo a explicar si quieren. Bueno, de estas vías habíamos dicho que esta pertenecía al anabolismo porque estamos sintetizando moléculas más complejas. En este caso partimos de moléculas más simples y vamos a otras más complejas. Y en la de glucogenólisis estamos en catabolismo, ¿no? Porque estamos degradando esa molécula compleja que era el glucógeno en otra más simple que es la glucosa. Sí, vuelvo a repetir todo si quieren. Entonces, cuando baja la glucosa en sangre, el páncreas sintetiza una hormona que es el glucagón, que le avisa a las células del hígado que hay baja glucosa en sangre. ¿Y qué pasa? Va a activar distintos mecanismos para restablecer estos valores de glucosa. Por un lado, va a sintetizar glucosa partiendo de precursores no glucosídicos a través de una vía que se llama gluconeogénesis. Por otro lado, como ya no hay reservas de glucosa, se usan las grasas como fuente de energía. El hígado, digamos, usa las grasas como fuente de energía. Al utilizar las grasas como fuente de energía, se produce acetil-CoA. Esto lo vamos a ver mejor en el metabolismo de lípidos, pero con que ahora sepan esto ya alcanza, o sea que a partir del metabolismo de las grasas vamos a obtener el acetil-CoA. Este acetil-CoA va a funcionar como una materia prima para sintetizar los cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos, que es una vía que se llama cetogénesis, que no lo anoté, van al torrente sanguíneo para que puedan utilizarlo en los tejidos extrahepáticos como fuente de energía. Y también ocurre, que no está puesto en esta filmina, la glucogenólisis, que es la obtención de glucosa a partir del glucógeno que habíamos almacenado. Y la cetogénesis también es del anabolismo. ¿Dudas?
¿Alguna pregunta? No sé si los perdí o están cansados. Sí, en sí son tres vías que van a estar activándose. Por un lado, la gluconeogénesis. Por otro lado, la cetogénesis. Y por otro lado, la glucogenólisis. Son tres vías, las que les puse acá. Primero, para que se entienda mejor. Ahora vamos a eso, Joana. Fíjense, les marco acá 1, 2, 3. Después vuelven a ver la teoría y todo eso porque esto también lo repetimos varias veces el año pasado. Es más palabras que otra cosa, porque después no es como... Sí, son dos vías anabólicas y una catabólica. Bueno, a ver qué me preguntaron, que por ahí me perdí algo. En este caso sí, Soledad, porque es lo que pasa cuando hay baja glucosa en sangre. Ustedes no se encierren tanto en el palabrerío, o sea, vayan más a lo intuitivo, ¿no? Cuando hay baja glucosa en sangre, ¿qué va a pasar? Cuando hay baja glucosa en sangre, tengo que tener en claro que si tengo baja la glucosa en sangre, voy a necesitar restablecerla, como pasaba con el pH, ¿no? El cuerpo activa un par de mecanismos para tratar de que esos valores vuelvan a los normales. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando yo tengo alta o baja glucosa en sangre, el cuerpo va a intentar que esos niveles vuelvan a ser los normales. ¿Cómo lo intenta? Bueno, en el caso que es alta, lo vimos en la pregunta anterior, y en el caso que es baja, ahora es a través de estos tres mecanismos. ¿Está bien? Ahí me preguntan por qué se activa la glucogenólisis. ¿Por qué se activa? Y porque si nosotros tenemos baja glucosa en sangre, como teníamos un almacenamiento de glucosa, que era el glucógeno, lo degrado y de esa forma también obtengo glucosa para pasarle a los otros tejidos que no son el hígado, ¿no? Y que lo pueden usar como fuente de energía. ¿Entendiste ahí, Alexandra? Ahí me preguntan, ¿en el anabolismo y el catabolismo son vías metabólicas? Las vías metabólicas son estas: gluconeogénesis, cetogénesis, glucogenólisis. Ahora, esas vías yo las puedo clasificar en anabolismo o catabolismo. Las clasifico en anabolismo o catabolismo, pero las vías metabólicas son estas: gluconeogénesis, cetogénesis, glucogenólisis y todas las otras que hay, ¿no? Glucólisis, todas las demás. A ver, esperen que leo el chat. Gluconeogénesis es la primera. Todas ocurren a la vez, ¿eh? Ah, sí, puede ser que lo haya escrito mal. Perfecto. Gluconeogénesis. Muy bien, gracias, Norma. Sí, pueden ocurrir las dos a la vez. Acá estamos viendo que están ocurriendo vías anabólicas y catabólicas al mismo tiempo. No importa eso. El tema es restablecer los valores normales de glucosa. ¿Cómo lo logro? Bueno, a través de vías donde formo glucosa y a través de vías donde degrado algo más complejo para obtener glucosa.
Sí, el ciclo de Krebs también es una vía metabólica. Sí, trabajan en conjunto para obtener un beneficio en el organismo. Sí, pueden empezar a hablar por cualquier vía, eso es indistinto. Me preguntaban que no entendían bien la cetogénesis. Por ahí ahora no se entiende bien porque todavía no vimos el metabolismo de lípidos. En realidad sí lo vieron en la cursada. O sea, tendría que repasar todo en conjunto para lograr entender en completo, digamos. Pero en la cetogénesis es que como el hígado, como no hay reservas de glucosa, ¿por qué? Porque las necesitan los otros tejidos, entonces, ¿qué hace el hígado? Bueno, yo no voy a consumir la glucosa porque la necesitan los tejidos, los otros que están sufriendo. Yo soy el que se las tengo que alcanzar, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué hace el hígado? Bueno, uso entonces para producir mi energía, la del hígado, para poder hacer todas las otras cosas, utilizo las grasas como fuente de energía. Bueno, entonces, a partir de metabolizar esas grasas como fuente de energía, se produce una molécula que se llama acetil-CoA. Ese acetil-CoA me sirve a mí para sintetizar cuerpos cetónicos que el hígado lo va a mandar al torrente sanguíneo para que los otros tejidos extrahepáticos, es decir, los otros tejidos que no son el hígado, lo puedan utilizar como fuente de energía. ¿Se entendió? Sí, Micaela. Yo soy Leticia igual, pero sí, Lucía de la clase mañana. Después lo charlamos si querés. No, no hay un orden para describirlo. Lo pueden describir por donde ustedes quieran. Ahora me dicen, ¿es lo mismo si preguntan cómo se encuentra la glucemia en una persona que no se alimenta por 3 días o una semana? Y sí, porque va a tener la glucosa en sangre baja. Tienen que hacer este razonamiento. Si la glucosa en sangre es baja, bueno, se van a activar ciertas vías metabólicas. Bueno, continúo. El próximo ejercicio y es el último. Lo resolvemos, después me preguntan las dudas y después aquellas personas que se quieren quedar un rato más preguntándome las dudas que tienen sobre lo que vimos hoy, los seguimos un rato más o sobre el examen, como quieran. Sí, Charo. Bueno, vamos con este. En la mañana del miércoles, un paciente o una paciente de 24 años ingresó al hospital. Después lo vemos, Claudia, si podés. Así avanzamos con este. En la mañana del miércoles, una paciente de 24 años ingresó al hospital. La paciente indicaba que se despertó con un cuadro de malestar general, visión borrosa y dificultad respiratoria, y que se dirigió inmediatamente al hospital sin comer ni tomar nada. Rápidamente se realiza un análisis de sangre y orina en las cuales se registra una concentración de glucosa en sangre de 150 miligramos por decilitro. Entonces, ¿de qué sabemos de este paciente? Que tiene tiene todos esos síntomas de malestar general, visión borrosa, dificultad respiratoria, y a través del análisis de sangre podemos saber que tiene una concentración de glucosa en sangre de 150 miligramos por decilitro, que tiene insulina en sangre indetectable y en la orina la presencia de una cantidad elevada de acetoacetato. Los acetoacetatos son cuerpos cetónicos. En base a lo estudiado en la teoría, ¿qué posible patología presenta la paciente y por qué? Bueno, primero vamos desglosando el enunciado. Si me dice que tiene una concentración de glucosa en sangre de 150 miligramos por decilitro, ¿es alta esta concentración de glucosa? ¿Es baja? ¿Qué les parece? Es alta, perfecto, es una hiperglucemia, muy bien. Fíjense, acá yo les puse los valores de glucosa normales, que son entre 70 y 100. Es baja, un nivel de glucemia menor a 55 o menos.
y es alta si tengo un valor mayor a 100. Ahora vamos a pasar a esta filmina. Entonces, fíjense, si yo tengo un valor entre 70 y 100, no tendría diabetes, ¿no? Si tengo un valor entre 100, mayor a 100, hasta más o menos 125 en ayunas, tengo prediabetes. Y si tengo en ayunas un valor mayor a 126, tengo diabetes, ¿no? Que la mayoría me había puesto ya que esta persona entonces tenía la patología de diabetes, tiene una hiperglucemia. Bueno, entonces, ¿cómo me doy cuenta qué tipo de diabetes es? Si es tipo 1 o tipo 2. ¿Qué les parece? Muy bien, Vanessa. Bueno, ¿en dónde el inciso me da el dato que es diabetes tipo 1? Fíjense. En este dato, me doy cuenta que es diabetes tipo 1 porque dice que la insulina en sangre es indetectable. Entonces, por eso me doy cuenta que este paciente tiene diabetes tipo 1. Ahora lo vamos a ver bien. Fíjese, entonces, la diabetes es ocasionada o nos damos cuenta que tenemos diabetes porque hay un aumento persistente de glucosa en sangre, es decir, que la glucemia es alta, mayor a los valores normales. Y hay dos tipos de diabetes distintas. Por un lado tenemos la diabetes tipo 1 en el que las células del páncreas dejan de liberar insulina directamente. Entonces, si a mí me hacen un examen de sangre y no me detectan la insulina, es porque el páncreas no la liberó. Entonces, por eso me doy cuenta que estoy dentro de la diabetes tipo 1. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 2? Sí, es lo mismo que no producir. En la diabetes tipo 2, el páncreas produce insulina, pero los tejidos presentan una respuesta disminuida a la acción de la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que por alguna razón o alguna falla en el organismo, los tejidos no se dan cuenta que la insulina en sangre es alta. Entonces, si yo me hago un examen de sangre, en la diabetes tipo 2 voy a detectar insulina, solamente que mis órganos no están respondiendo a esa insulina. Claro, no reaccionan en la insulina. Entonces, la diferencia es esa. En el examen de sangre yo me doy cuenta si es diabetes tipo 1, porque me hacen un examen me sacan sangre y no ven insulina directamente. Si tengo la glucemia alta y se detectara insulina, voy a estar en diabetes tipo 2, pero lo único que está pasando ahí es que mis órganos no están respondiendo a esa insulina porque no la pueden detectar o por una falla particular no pueden ver la insulina que es alta. ¿Se entiende? En la 1 dependen, sí, de inyectarse insulina, claramente. Bueno, perfecto. Bueno, y entonces ahora me pregunta, ¿qué posible patología presenta y por qué? Bueno, entonces, para que tengan en cuenta la patología que presenta, entonces la diabetes tipo 1, ¿cómo me di cuenta? ¿Por qué? Porque los valores de glucosa en sangre son elevados y porque no veo insulina en sangre. Y en la orina además se ven cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes tipo 1? Entonces, los tejidos, si me preguntan por qué, para que yo explique un poco qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué va a pasar? Las células del páncreas dejan de liberar insulina, por lo tanto, los tejidos no pueden captar la glucosa y la glucemia va a permanecer elevada. Ese sería el porqué, ¿no?
porque los tejidos no pueden captar la glucosa que se encuentra en la sangre. ¿Está bien? Y después, si miramos, también Lucas había puesto unas filminas de qué pasa cuando tenemos la diabetes tipo 1 no tratada, que es que tenemos una mayor cantidad de glucagón con respecto a la insulina, porque directamente el páncreas no secreta insulina. Entonces, el hígado, por un lado, o sea, no, el hígado no, perdón, los tejidos no van a poder captar la glucosa que hay en sangre, y además el hígado, como no sensa la insulina, porque no está, y sí sensa el glucagón, que sí se produce igual en el páncreas, va a activar todas aquellas vías metabólicas que me van a llevar a aumentar la cantidad de glucosa, o sea que en vez de, es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque mi hígado no hay insulina y entonces no se puede dar cuenta que la glucosa en sangre es alta, al contrario, piensa que es baja. Y entonces activa todas esas vías metabólicas que vimos recién, que son la glucogenólisis, gluconeogénesis y cetogénesis, eh, porque piensa que no hay glucosa en sangre. ¿Se entiende? Y entonces es por eso que yo veo cuerpos cetónicos en la orina. ¿Por qué? Porque se secretan en el hígado, pensando que no hay glucosa. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Bueno, podés poner que se activan estas tres vías, pero explicando todo eso que dije yo, ¿no? Que en este caso, como no hay insulina, el hígado no puede detectar que es alta la glucosa en sangre, sino que al revés, como hay glucagón, detecta que la glucosa, o le parece a él que la glucosa en sangre es baja, entonces va a activar las vías metabólicas para restablecer los valores de glucosa. ¿Y qué hace? Enviarle cada vez más glucosa al torrente sanguíneo. A ver, esperen un segundo que leo. Sí, sí, Norma. Acetato son cuerpos cetónicos, sí, el acetato son cuerpos cetónicos. ¿Por qué detectan? Entonces nos damos cuenta del tipo de diabetes porque se detectan cuerpos cetónicos. No, ¿te das cuenta del tipo de diabetes? Porque no hay insulina en sangre directamente. Por eso te das cuenta del tipo de diabetes. Sí, inyecciones generalmente. Ah, sí, bueno. Sí, sí, Alejandra, está bien. Bueno, aquellas personas que ya no tengan dudas de nada o de los ejercicios o de nada y se quieran retirar, se pueden retirar porque ya con los ejercicios del día de hoy terminamos. El video yo lo voy a subir ahora en un ratito, ni bien termine la clase. La clase de Lucas yo supongo que ya debe estar subida y si no está, tendría que estar subiéndose y si no, ya ahora le mando un mensaje. Y todas aquellas personas que sigan teniendo dudas se quedan un rato más y la charlamos. Estefanía, los valores de insulina, no, fíjate que el ejercicio te dice que el valor de insulina es indetectable. Los que son altos son los valores de glucagón, no de insulina. Bueno, Manuel, hasta luego. ¿Alguna duda con respecto a los ejercicios de hoy? Y después vemos si tienen alguna duda del parcial o algo de eso, del examen anterior. Aquellas personas me habían preguntado algo que le dije que lo veíamos al final de la clase. Si quieren, puedo volver a poner la pregunta.
Claudia, los de la flecha a la derecha. ¿A qué flechas te referís? ¿Esta? ¿Esta filmina, Claudia? ¿Esta? A ver, yo voy pasando y decime ahí. Esta no. ¿Esta? Sí. ¿Cuáles son las flechas que no entendés? ¿Estas de precursores no glucosídicos o cuáles? ¿O esta de que me indica que la glucemia es baja? Ah, la de los precursores no glucosídicos. Nada, lo único que me dice que los precursores no glucosídicos son tres, que son los aminoácidos glicerol y lactato, y que estos a través de una serie de pasos me llevan a que se sintetice la glucosa. Pasa que lo pusimos en forma de flecha para que se den cuenta que son varios pasos y no es uno solo, pero no vamos a describir los pasos. ¿Está bien? Sí, Patricia, la clase terminó. Aquellas personas que tengan dudas se pueden quedar y consultarme, pero la clase terminó. ¿Está bien, Claudia? Perfecto. Estefanía, volvió a ponerme lo que me habías puesto porque no me lo acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna duda? El parcial no sé cuántas preguntas van a hacer todavía, pero fíjense que están siendo cortos dentro de todo. Sí, Estefanía, pero vos hiciste las cuentas. Si no hiciste las cuentas, es como si no lo hubiese justificado. Sí, ahí te repito las 7. Por eso que te digo, ¿vos hiciste la cuenta o no la hiciste, Estefanía? Claro, no. Si vos no ponías la cuenta en el examen, no se tomaba porque no nos dábamos cuenta si lo sabías hacer o no. Ese es el problema. Tendrías que haber puesto la cuenta en el examen. Igual aprobaste. O sea, eso tenelo en cuenta de acá en más, que tenés que poner todo para que nosotros lo podamos ver. No, no se empiecen a confundir. No dijimos que iban a hacer en menos tiempo. Dijimos que si se siguen copiando, se va a trasladar a que no le vamos a poder dar mucho tiempo del examen, pero no quiere decir que lo vayamos a hacer ahora. Vamos a ver. Sí, Estefanía, tenías que hacerlo. ¿Pero aprobaste o no?
Espera, porque tengo muchas preguntas, Micaela. En mi caso, el examen me dieron por la segunda pregunta donde había respondido bien, porque puse que era correcta la opción B. ¿Y lo justificaste? Recuerden que nosotros le pusimos que justifiquen las respuestas. Si las respuestas no estaban justificadas, es lo mismo como si no lo hubiesen hecho. Confirmame, Micaela, si lo justificaste. Si aprobaron un solo ejercicio del parcial anterior, sí aprobaron. O sea, si la nota del parcial anterior es mayor a 4, es que aprobaron. Si querés mandarle un mensaje a la cátedra para ver cuál fue tu respuesta, Micaela, y que te lo vuelvan a evaluar. Pero si vos justificaste, va a estar bien. Si no justificaste, la respuesta está mal. Sí, les voy a decir a Luca que por alguna razón se borraron los exámenes. Por ahí puede ser que la justificación que pusiste no estaba bien. Si querés, copiámela y te digo. Vos, Charo, me preguntaste, cuando una persona ayuna, no ayuna, o sea, no come un alimento por 10 horas, va a ser lo mismo que una persona que no come por 5 días. No, claramente no. Cuando no come por 5 días va a empezar a metabolizar proteínas, grasas, de todo, ¿entendés? O sea, como que va a tratar de tener energía de donde sea. Se van a activar muchas más vías que pero cuando nosotros apuntamos a clase de ejercicios, estamos apuntando a que nos digan esto, a ese ayuno de unas horas, ¿no? Ahí me dicen el tejido, a ver, esperen un poco. El tejido que responde a insulina en sangre es el músculo esquelético, es el músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo, son los tres, no uno solo. Después, ¿cómo me doy cuenta de la diabetes tipo 1? Porque no tengo insulina en la sangre. Por eso me doy cuenta que estoy dentro de... ¿Por qué? ¿Qué pasa? El páncreas no la secreta más. Por eso no voy a ver insulina en la sangre, porque el páncreas no la secreta más en una diabetes tipo 1. Sí, chicos, sé que desapareció el parcial, pero no sé por qué, así que le voy a decir a Lucas que los vuelva a subir, porque no sé por qué desapareció. Las vías por una persona que ayunó por 10 horas son las que dijimos hoy, cuando hay poca glucosa en sangre. Sí, Noelia, está bien. Micaela, si vos pusiste que la B era correcta y la justificación está mal, sí se puede anularse la pregunta, porque es que no lo entendiste en realidad, por más que haya puesto la B. ¿Se entiende? Si vos con la justificación nos damos cuenta que realmente no lo entendiste, se va a anular esa pregunta. Pero si tenés dudas sobre la corrección, podés escribir un mensaje al aula copiando bien lo que pusiste en el examen y que te revean esa corrección. O sea, ¿de qué vale que vos me digas que la ves correcta si después lo justificás mal? O ponés algo que no es. No vale de nada, ¿se entiende? Pero manda un mensaje al aula poniendo lo que pusiste y desde ahí, si fue un error de la persona que te corrigió, se vuelve a rever, eso no hay problema. No, no, no. Lo que ha pasado con las notas, yo supongo que ha sido un error de la página que se han borrado. Por eso yo le voy a escribir a Lucas ahora para que las vuelva a subir, pero no es algo que nosotros lo borramos.
sino que se borró por alguna razón desde que anda algo mal en la página. Yo no tenía ni idea de que habían desaparecido, o sea, nosotros las subimos y no sabía yo por lo menos que habían desaparecido, por eso le voy a decir a Lucas que las vuelva a subir, no sé por qué razón se borraron. Sí, Charo, si querés que te active el micrófono tenés que levantarme la mano. Bueno, ahí una persona dice que recién entró y vio el parcial con las notas. Así que no sé, por ahí fue un momento que anduvo mal la página. Nadie, o sea, nosotros no queremos borrar las notas ni nada por el estilo. Si pasó eso fue un error de internet. Sí, Silvana, te activé el micrófono si querés hablar. Sí, profe, disculpe. Yo me habían corregido, la primera nota que me habían puesto fue un 6 y después cuando desaparecieron todos los parciales me fijé y me había puesto un 5,50, pero la corrección era la misma del 6, no entendí por qué. No, chicos, eso ha pasado un error informático, o sea, que no tiene que ver con nosotros. Por eso, ahora que ustedes me lo avisaron, le voy a escribir a Lucas para que pregunte a la gente de la facultad qué pasó con la página, porque no es que tocamos algo nosotros, no sé si se entiende. ¿Se entiende? Que no es algo que tocamos nosotros en las notas, sino que por alguna razón, no sé qué pasó informáticamente. Yo ahora le escribo a Lucas para que eso lo solucione, quédense tranquilas. A ver, bueno, intento desmutearte, Charo, pará, dame un segundo. Ahí está, ahí te abrí el micrófono, creo. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Hola, perdón, pero tengo muchas dudas y bueno, Sí, las quiero sacar ahora. Yo entendí que, bueno, en el caso anterior, las tres vías ya dijimos que era la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la cetogénesis. Eso ya está, lo tengo claro. A mí lo que siempre me confunde, bueno, lo que le escribí en el chat, que ya lo aclaró también, pero por ejemplo, había uno en algún momento, algún ejercicio que yo no lo supe responder y bueno, estaría bueno por ahí que lo aclare ahora, si usted me lo permite. Era en el caso de la persona que dormía 10 horas seguidas. Obviamente se va a encontrar la glucemia baja, ¿no? En estas sí, condiciones. sí. Ahora, las vías metabólicas, en este caso, sería una glucogenólisis, va a romper el glucógeno que tenemos, vamos a sacar la glucosa que tenemos almacenada en el glucógeno para mandarla a la sangre y así obtener energía. Esa sería una vía. La otra vía, ¿cuál sería? Si me piden, no sé, 2 vías. La gluconeogénesis puede ser otra, por ejemplo. La de gluconeogénesis, esta de acá, la de formar glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Bien. ¿No sería la glucólisis? No, ahí es glucólisis, es al revés. Vos rompés glucosa para generar energía. Entonces, si vos tenés la glucosa baja, lo que estás haciendo es romperla. Y no, porque estás gastando lo que tenés en energía y vos querés tener más glucosa. ¿Entendés? Si vos ponés glucólisis, lo que estás poniendo es que la glucosa la estás gastando para producir energía. Pero si vos tenés glucosa en sangre en baja, no podés gastarla, ¿entendés? Tenés que generar más glucosa. Una vez que se vuelve a los valores normales, recién ahí la podés gastar. Pero mientras esté baja, tenés que lograr que suba. Bien, entonces sería la glucogenólisis una, sacaría las glucosas que tengo almacenadas en el glucógeno. Sí. Y la otra sería la gluconeogénesis, que Claro. formaría glucosa a partir de los precursores Precursores, no. glucósidos. Sí. Si vos ahí ponele, en su momento respondiste glucogenólisis y glucólisis, estaba mal porque son vías contrarias, o sea, ¿entendés? Son cosas contrarias. Claro. Una va a estar activada, por ejemplo, la glucólisis va a estar activada cuando la glucosa en sangre es alta. Entonces, si es baja, no puedes poner esa vía.
Profe, y ponele que en este caso de la persona de 10 horas seguidas, me preguntan cómo se encontrará la glucemia en estas condiciones y me van a decir justificar. No sé cuánto puedo justificar. Yo pondría que se encontraría con hipoglucemia debido a la falta de glucosa en sangre, no sé, más que Sí, eso. en realidad es debido a que no ingirió ningún alimento que le proporcione glucosa en 10 horas, por ejemplo, ¿no? Esa sería la justificación. Bueno, gracias, profe. No, por nada. Ahí Romina me dice que anda rondando una información, no creo que eso sea cierto, lo del 28 de febrero se cierra la web, no creo. Igualmente les averiguo, pero no creo que sea cierto. Sí, ahí alguien más levantó la mano y activé el micrófono. Hola, sí, profe. Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí. Sí, profe, yo tenía una duda sobre la pregunta 7. Sí. Viste que en lo último, que es la pregunta, ¿no? En base a lo estudiado en la teoría, ¿qué posible patología presenta esta paciente? Yo ya sabía que era una glucemia, una hiperglucemia, ¿no? Sí. Y que el páncreas no liberaba insulina, pero esta parte donde vos decís una cantidad elevada de acetato, Sí. o sea, se supone que esas son de la cetogénesis, pero que cuando libera mucho acetato, beta hidroxibutirato, algo así, hay Sí. mucha acidez. Entonces, es como que disminuye el pH y hay muchos hidrógenos, ¿no es cierto? Sí. Y yo lo entendía que era como la patología, mira, no sé por qué, que era una cetoacidosis diabética, pero no era así, porque era claro, el azúcar estaba elevada. Claro, pero la cetoacidosis significa eso, ¿no? Que vos, en realidad, en este caso, lo que te dice que tenés, perdón, me confundí, lo que te dice que tenés acetato en la orina significa es porque al vos no tener insulina, lo que va a estar haciendo el hígado es produciendo cuerpos cetónicos. Como esos cuerpos cetónicos no los vas a utilizar porque en realidad tenés mucha glucosa en sangre, se van a eliminar por la orina. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que está diciendo este ejercicio. Por eso no digo que tengo esa otra patología, sino que en este caso, como tengo una hiperglucemia e insulina que yo no la puedo detectar en sangre, si vos vas a fijarte en lo que explicamos o explicó Lucas en la clase, es que cuando se deja de secretar insulina, ahí mismo, sumado a que tengo una cantidad de glucosa en sangre elevada, me doy cuenta que estoy dentro de diabetes tipo 1. Y además voy a tener cuerpos cetónicos en la orina, por esto que te digo de que el hígado, al no ver insulina, no detecta que la glucosa en sangre es alta, entonces va a activar todas las vías metabólicas como si la glucosa en sangre fuera baja. Entre esas se encuentra la cetogénesis y va a pasar esto, ¿no? Que como va a ser demasiada la cantidad de cuerpos cetónicos, los va a terminar eliminando por la orina. O sea que en esta pregunta tendríamos que explicar la activación de la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la cetogénesis. En realidad en esta pregunta te pregunta directamente qué patología presenta el paciente y por qué. ¿Por qué te podés dar cuenta con que la glucemia es alta y no hay insulina en la sangre? Si vos querés completar aún más la pregunta, podés decir, además en el hígado, como la insulina no se detecta, va a estar alto el glucagón, entonces el hígado va a censar que hay poca glucosa en sangre y se va a activar la glucogenólisis, gluconeogénesis y cetogénesis. Ahí pondría todo redondito y súper completo. Pero no es que va a estar mal si lo ponen hasta cierta parte, ¿se entiende? Claro, lo que vos preguntaste en la pregunta, en realidad, que qué posible patología presenta esta paciente, que era la hiperglucemia, Sí. y por qué, esto era por... Porque la glucosa en sangre es elevada y no se detecta insulina en sangre y además en la orina ve la presencia de cuerpos cetónicos. De cuerpo cetónico. Eso es lo que no te entendí al último, ¿viste? Y por eso te Está pedí bien. que me lo repitas el Está bien. porqué. Vale, profe, mil gracias. Igual, ¿Verdad?
Sí, genial, buenísimo. ¿Sabes qué voy a anotar? Yo sé que ustedes no quieren que pongamos como ustedes lo explican, que lo hagamos con esta palabra, pero al vos a explicármelo así y yo después lo puedo resumir con mis palabras, ¿me Claro, entendés? sí, está Para- perfecto. Igual, Pero para eso lo tengo que entender, si no, no sí, puedo. obvio, más vale. Eh, Igual, Y o eso sea, es lo que falta, ¿viste? Que te claro. cuesta interpretar la pregunta que nos están Uy, haciendo. creo que le haga el psicólogo ya. Igual, la verdad que en los exámenes que hubo, estuvieron bastante bien las justificaciones, o sea, estuvieron muy bien, van mejorando en eso y nos damos cuenta. Y no hay diferencia, ponerle que alguien lo haga un poco más incompleta, ponerle que la nota vale 5 y bueno, puede ser que le pongamos un 4,5 y un 5 al que la hizo súper completa, pero no hay mucha diferencia, ¿se entiende? En la corrección. Pero realmente está El- mejorando mucho en la justificación. Ay, ojalá, profe, porque el tema es ese, aprobar y entenderlo, ¿me entendés? Aunque sea con un 4, pero que lo entendamos Claro, sí, y aprobarlo, ¿viste? tal cual. Por eso les digo que no se copien, porque no les va a servir a ustedes tampoco después el día de mañana, o sea, como que... Claro, eso sí es verdad. Porque si no nos trabamos con esta, nos vamos a trabar con las demás, eso sí. Y sí, tal cual. Hay que ser realistas. Y sí. Mira qué conchuda. ¿Alguna otra duda? ¿Ya terminó? Sí, No sabía que- si no hay más dudas, se pueden retirar. Y nos vemos la Una persona con 5 días de ayuno, te escuché que le decías a mi compañera que como que el metabolismo hace su proceso sobre las proteínas, algo así. ¿Eso no me lo explicás un poquito? Sí, pero eso, o sea, ahora no les vamos a poner una pregunta que integre todo, porque todavía no explicamos los próximos metabolismos, ¿no? Que son el de lípidos y el de proteínas. Entonces, cuando expliquemos los otros, después vamos a hacer un ejercicio integrador que involucre todo, ¿no? Ese sería el último parcial, ¿no? El de Claro, integración metabólica. Ah, claro, bárbaro. ese sería el último parcial. Por eso por ahora no nos vamos a adelantar en eso. Por eso ahora no les vamos a dar un caso de esos extremos. Pero para que ustedes tengan en claro, si ustedes se pierden en una montaña y están en ayuno muchísimo tiempo, van a intentar sacar energía para poder seguir viviendo de todos lados. Y de todos lados significa todas las moléculas que hay en el cuerpo, ¿no? Entonces, eso después lo vamos a ver en integración metabólica. De todas nuestras células, decís vos. Claro, nuestra célula, o sea, el hígado, todo va a trabajar para consumir las proteínas, los ácidos grasos, todo, porque ya no vamos a estar ingiriendo glucosa ni nada, ni alimentos por muchos días. Pero eso no lo vamos a ver en detalle ahora, vamos a esperar a llegar a la clase de integración metabólica para que no se confundan más que nada, pues si no... Ah, bárbaro. Sí. Dale, yo cuando llegue el momento te lo pregunto, entonces, Dale. gracias. No, por nada. A mirar los videos una y otra vez, Sí, parar, donde no entendiste, paro y lo vuelvo a repetir y así, viste. No queda otra, profe. y sí. Bueno, Bueno, pero lo bueno es que se nota igual el esfuerzo y le está yendo bien en general, o sea, realmente no hay muchos desaprobados. ¿sabes cómo ruego yo que aprobemos, profe? Y Porque el aprobar es como que te sentís bien vos y como el docente también se sentiría orgulloso porque sienten que lo entendimos, ¿me entendés? sí, tal De cual. ambas partes, Sí, pero hay que estar. y sí, cuesta. No es tan fácil, Pues, digamos. ya me imagino ustedes en su momento también habrán Y sí, estado. obvio, más vale, como- siempre. Sí. Bueno, profe, no te quito más tu tiempo. No, por Muchísimas favor. gracias. Me voy a Dale. prepararme algo para cenar y a seguir. No queda Dale. otra. Pero yo Buenísimo. mañana trabajo y ya mucho tiempo no tengo, ¿viste? Así Claro, que el poco te tiempo tenés que tengo hay poner que... cuando podés. Sí, la verdad que sí. Bueno, profe, muchísimas gracias, No, ¿eh? por favor. Nos Gracias a vemos usted. el miércoles que viene. Dale. Ah, no les dije, bueno, ahora les mandaré un mensaje. La clase de Lucía Sí. mañana es a las 7. Arranca una hora Sí, después. nos mandó mail. Ah, Sí, listo, nos mandó listo. mail. Sí, Perfecto. mandó mail la profe. Dale, gracias, profe. Igual. Listo. Hasta luego.